o otras personas inconversas y le preguntan, ¿qué crees tú como iglesia? ¿Qué creen ustedes los cristianos? ¿Qué le contestarías? En este caso específico acerca de las escrituras, que es el primer tema que nos ocupa hoy, las escrituras. ¿Qué sabe usted de las escrituras? El día de hoy trataremos de resolver estas dudas y se vale preguntar, ¿cuál es la dinámica que vamos a usar? Son aproximadamente 20 declaraciones de fe, 20 puntos. Y ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Mi hermano Dani me va a hacer el favor de proyectarlo. Y algún hermano que tiene ahí el texto número 1 nos va a leer, para si le pasan el micrófono, por favor. Alguno tiene el 2 hasta el 18, creo, o 19. ¿Sí tienen el otro micrófono, Ramón? Porfa. Y para agilizar un poco, si a usted le toca el 1, levante la mano, y cuando le vaya a tocar el 2, así efectivamente como lo hizo nuestro hermano, cuando le vaya a tocar el 2, diga, me toca a mí. Por ejemplo, en la declaración 1, tiene 2 o 3 textos. Vamos a leer únicamente uno que nos describe o que respalda el por qué creemos en eso que estamos declarando como confesión de fe. A lo mejor tiene 3 textos y usted los va a ver ahí, puede anotarlos, pero únicamente se va a leer uno. Hay más textos que respaldan ese punto de nuestra confesión de fe, y ahorita lo va a ver, pero únicamente vamos a leer uno y le pido que anote los demás y los puede anotar. Y en el momento que usted quiera también, aunque no le haya tocado papelito, levante la mano y yo diga, yo tengo esta duda o no entendí bien esa parte. ¿Sí, hermanos? Muy bien. El tema entonces, el día de hoy, las escrituras. Vamos a leer un texto en 1 Tesalonicenses 2:13 y después vamos a orar para comenzar. Miren lo que le decía el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué daba gracias Pablo? De que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, miren lo que pasaba con los tesalonicenses, no la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los hermanos de Tesalónica tenían esa certeza, ese entendimiento, esa revelación del Espíritu Santo de que esa palabra era la palabra de Dios, no era palabra de hombres, como de repente a usted le dicen, es que esa la escribieron hombres, ¿verdad? ¿Y qué contesta usted si no sabe, no tiene un fundamento bíblico? De eso se trata estas enseñanzas. ¿Qué creemos? ¿En qué está basada nuestras enseñanzas, nuestra declaración de fe? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, mi Dios, que me permites a mí estar delante de mis hermanos para exponer estas enseñanzas, Señor, fundamentales para tu iglesia, Señor. Queremos, Señor, ser enseñados por ti, ser guiados en todo. No queremos desviarnos para nada, ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, la única regla de fe en este lugar. Señor, decimos que somos una iglesia bíblica y con este tiempo que tenemos, Señor, así queremos crecer bien fundamentados en tu palabra y hasta el día que tú vengas, Señor, queremos que nos encuentres como tal, como una iglesia bíblica. Gracias, mi Dios, porque como los hermanos de Tesalónica, queremos recibir tu palabra, Señor, entendiendo que no fue inspirada por hombres, sino por tu precioso Espíritu Santo. Tu palabra que es perfecta, infalible, inerrante,
eterna, gloriosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame, mi Dios, a exponerla a mí correctamente estos temas. Dame la sabiduría y dame la gracia, y a mis hermanos el entendimiento. Todo esto te lo ruego en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Las Escrituras y el primer punto, Dios y la revelación. Es nuestra primera declaración de fe, hablando de Dios y la revelación. La revelación, mis hermanos, es una actividad soberana de Dios y anticipada de Él. Él es el que toma la iniciativa de revelarse a los hombres. Si por nosotros fuera, nadie le buscaría. Es Dios, pues, quien toma la iniciativa de darse a conocer, porque como le digo a usted, yo nunca buscaríamos a Dios. Y esta se puede apreciar de 4 formas en las que Dios se revela: a través de su creación, como dice el Salmo 19 que leyó el pastor en la oración. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está ya la creación proclamando y revelándose Dios a través de ella. También se revela a través de la ley escrita en sus corazones. Nadie en el lugar más recóndito del mundo puede decir que Dios no existe o que Él no lo conoció, porque hay algo que Dios puso en el corazón del hombre. Eternidad ha puesto Dios en el corazón y en su conciencia para que le conozcamos. La otra forma en la que Dios se revela, y es la máxima revelación de Dios para el hombre, es la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y el punto número 4, y él es el que nos ocupa, las Escrituras. Las Escrituras, que es el tema de hoy. Y vamos a leer el texto al quien le tocó, el texto número 1, Juan 5:39. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano Pancho. La palabra de Dios dice así, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Así es, ¿verdad? Ahí está el Señor Jesucristo. Lean las Escrituras, profundicen para que vean que ellas hablan de mí, que ellas dan testimonio de mí, que me quise revelar a ustedes a través de la Escritura. Eso se los dijo el Señor Jesucristo hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? A sus discípulos, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Escudriñen, vean, si no, todos los profetas y todos los reyes y todo el Antiguo Testamento apunta a mí, dijo el Señor. Nuestro Dios eterno, que es uno de sus atributos, trascendente. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene principio ni final. Que Él es el alfa y la omega, ¿verdad? Trascendente, nuestro Dios eterno, trascendente y todo glorioso, quien existe por siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, el Dios Trino, es por su misma naturaleza un ser comunicativo. Pon el 2, por favor, Dani. Nuestro Dios eterno es un Dios comunicativo. ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios comunicativo? Un Dios que se expresa, un Dios que habla. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un término que ahí dije, trascendente, por si no lo recuerda o lo conoce, que es otro de los atributos de Dios. ¿A quién le tocó el texto número 2? Adelante, hermana Vicky. Juan 1:1, ¿verdad? Sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está el principio, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo, Él es el logo, Él es el logos, Él es la palabra hablada. Cuando Dios habló en Génesis, que dice Génesis, y habló Dios y dijo, hágase, es que ahí estaba el logos, estaba el poder de Dios, estaba la palabra hablada, estaba Jesucristo mismo ahí.
en esa expresión, en ese soplo de Dios. Y ahí está ese Dios comunicativo que habla y que se expresa a través de su palabra. ¿Qué entendemos por trascendente? Que es uno de los términos que quizás de los tres eterno, trascendente y todo glorioso, que de repente se escape ese concepto de usted. Trascendente quiere decir que Dios es un Dios distinto a su creación. No es parte de ella, pues Él la creó. Está por encima de ella, la sustenta y la dirige. El término teológico que se utiliza para describir esto es la palabra trascendencia. Esto quiere decir que Dios es mucho más grande, y espero que cuando menos en su mente diga amén, que su creación, y claro que Dios no depende ni está supeditado a ella. Un Dios trascendente no está supeditado de ninguna forma a lo que Él mismo ha creado, no está limitado por las cosas que Él hizo y no depende en ningún sentido de lo que Él ha formado. Nuestra primera declaración de fe, ¿cuál fue? Dios y la revelación. Dios se revela a su pueblo, Dios se revela al hombre. El tema que nos ocupa, la escritura. La segunda declaración, Dios es un Dios comunicativo que habla, que se da a conocer, no solo por su creación, que es importante, no solo por medio de Jesucristo, sino por medio de su palabra, de la escritura, que es el tema que nos ocupa. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermanos? Y así vamos a ir viendo estas declaraciones para que usted las vaya notando. ¿Qué creo? En que Dios revela su palabra. Dios se revela a través de su palabra. ¿Qué otra cosa creo como iglesia? Que Dios es un Dios comunicativo, que a través de su palabra, de lo que Él habla, se da a conocer. 3. Él crea. Cuando decimos Dios es nuestro creador, ¿verdad? Solamente Dios es creador. Nosotros podemos ser creativos, pero solo Dios es el creador. Un compañero me decía, en su ignorancia y tratando de retarme, me dijo, ahí está, ya podemos clonar una oveja, la oveja Dolly, ¿verdad? ¿Cómo que ya podemos? Sí, ya podemos producir de la nada. ¿De la nada? Sí, ya podemos dar vida. Le digo, mira, te voy a poner un ejemplo bien fácil. Tráeme una copia de este documento que traigo en la mano. Ah, pues bien fácil, voy allá. No dependas de la impresora que está allá, de la copiadora, no dependas del papel que ya se ha hecho y no dependas de la electricidad. ¿Tú puedes crear de la nada? No. Entonces, ¿por qué me sales con eso? Entonces, solo Dios es creador. Y para eso le voy a pedir al que le tocó el texto número 3 que lo lea, por favor. Levante la mano, ahí está la hermana bien cerquita. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿De quién está hablando ahí, mis hermanos? A ver si se va un poco más al contexto de Colosenses. Dice, él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo, ¿verdad? Bueno, pero yo le hago una pregunta entonces, se la pueden hacer los que traen la sombrilla allá en la calle. Entonces, ¿quién creó el universo y todo lo que hay? ¿Quién lo creó usted? ¿Dios o Jesús? Porque aquí nos está diciendo que todas las cosas por Jesús fueron creadas. Entonces, ¿fueron por el Padre o fueron por Jesús? Ya ve, esas son preguntas que de repente lo pueden sacar allá de sus
casillas y que usted no se las va a poder responder. Por eso es importante tener este fundamento en qué creemos. Cuando habla del Dios creador, claro que fue el Padre, ¿verdad? A través de Jesús. En Génesis, cuando Dios habló, acuérdese, ahí estaba el verbo. Y en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ay, caray. Y ahí les refuta fácilmente la doctrina de la Trinidad. Les dice, mira, Jesús es Dios. Y por eso es importante, le digo, conocer un poco más, escudriñar, quedarse, como ahora veo que el salón está lleno, gracias a Dios por su vida. Entonces Cristo es el que creó el universo, Él lo sustenta, lo cuida, ¿sí? Hasta el día de hoy. Declaración número 4, pero también Cristo gobierna. Ahí está, y también gobierna. ¿Alguien le di el punto número 4? Adelante. Es Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está nuevamente Hebreos, la carta a los Hebreos, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que sustenta, que gobierna, que todas las cosas dependen de Él. Él gobierna a través de su palabra, y por ahí hay otro texto, Salmos 22, 28, que lo puede notar. Lo acabamos de ver en el atributo de su trascendencia, pues Él la creó, está por encima de ella, la sustenta y todavía la dirija. Nada hay que escape de su control. Hay por ahí unas corrientes filosóficas que dicen, bueno, si aceptamos que Dios haya creado el universo y el todo, pero ya se desatendió de Él y ahí lo dejó a la deriva. Sabemos que hasta el día de hoy Él sustenta, gobierna y cuida de su creación. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Y a veces en cosas tan insignificantes, mis hermanos, que parecieran insignificantes, pero que ahí está Dios teniendo cuidado de nuestra vida. En todo esto de que Dios se comunica, de que Dios, siendo un Dios trascendente, lo que vimos, que pareciera que está lejos y que no tiene contacto de su creación, también hay otro atributo de Dios que es la inmanencia. ¿Qué quiere decir la inmanencia? Bueno, la creación sí depende en todo sentido de Dios. Todo lo creado necesita de su creador para su subsistencia y funcionamiento. Es aquí donde Dios interviene y a pesar de ser tan distinto a su creación, Él sí se involucra dentro de ella, participa en todo momento, no lo deja a su suerte una vez que la formó, sino que la mantiene y la sostiene. A eso se le llama inmanencia. Por un lado pareciera que es un Dios alejado de su creación, pero por otro lado vemos un Dios que está aquí con nosotros y que cuida su creación en todo momento. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Si han anotado los puntos de nuestra declaración? Son muchos puntos, a través de toda la declaración vamos a estar viendo muchos puntos. Puntos 5 y 6. Él se ha revelado. Dios no se revela como usted, ¿verdad? Con B mayúscula, que es rebelde, sino que Dios se muestra con V minúscula. Dios se revela, se da a conocer. Dios se ha revelado bondadosamente a sí mismo a la humanidad, porque Él es bueno, mis hermanos. Él no tiene necesidad de mostrarse a usted. Es más, Dios no lo necesita, ni me necesita a mí. Pero Dios en su amor y su bondad ha decidido mostrarse y revelarse al hombre. Como vemos,
en Deuteronomio 29. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? Nuestro hermano Giovanni. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está. Las cosas reveladas. Hay cosas que Dios nos ha revelado. Claro, no nos ha revelado todo, ¿verdad? Porque no lo entenderíamos si a veces el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, les he dicho las cosas terrenales y no las entiendes, Nicodemo, tú que eres maestro de la ley. Si te dijera las celestiales, te estallaba el cerebro, ¿verdad? Las cosas reveladas pertenecen, ¿verdad? Dios se ha revelado. Y también hay un texto por ahí rápidamente, primera de Samuel 3:21, donde habla que Jehová se manifestó a Samuel en Silo. Dios le habló a Samuel y se reveló a él. Así para que lo tome también como referencia. Y como le dije, va a haber 2 o 3 textos más. Los puede anotar para que después en su casa y por cuestiones de tiempo los analice, donde respalda este punto de nuestra confesión y de nuestra doctrina de fe. Creemos en un Dios que se ha revelado. Punto número 7. ¿Con qué fin se revela Dios? Con el fin de tener comunión con nosotros. Hechos 17, 24 al 27, el apóstol Pablo hablando ahí. Adelante, hermano Andrés. Hechos 17, 24, 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahí está, ¿verdad? Tenemos un Dios que se acerca, que no está lejos de nosotros, que quiere tener esa comunión con nosotros. Con el fin de tener comunión con nosotros. No está ahí en la escultura, no está en esa imagen, sino que está cerca de nosotros y quiere tener esa comunión con nosotros. Punto número 8 de nuestra declaración de fe. Él se ha revelado a sí mismo. ¿Cómo es esto? Y es una de las cosas que ya vimos al principio. Por medio de la creación y la providencia, de maneras que son claras para todas las personas, no dejando a nadie, ni a los inconversos, ni a la persona que se puede decir más ignorante, a nadie sin un testimonio de sí mismo. Como dice el Salmo 19 que leímos, se leyó en la mañana, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está ya la revelación de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Cualquier persona que voltee y vea qué bonita luna, las estrellas, el mar, tiene que tener un creador. Entonces Dios se está revelando, se está mostrando a una de esas personas. Es una revelación natural que es común para todo ser humano. Nadie va a llegar delante de Dios y le va a decir, yo nunca supe que había un Dios. Porque los mismos cielos y la misma tierra hablan de su gloria y de su majestad y de su grandeza. Así es que los ateos, yo no sé por qué son ateos, les cuesta más trabajo y tienen más fe para no creer que para creer en un Dios que se revela a todos.
Y dentro de esto vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan 10, 14 al 15. Por allá está César. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está, ¿verdad? Al principio hablamos de una revelación natural que todo hombre, aunque no haya leído la Escritura, aunque no sea cristiano, la tiene. Y no solo eso, Dios quiere que vayamos a una revelación más teológica, más profunda y lo conozcamos. Por eso se revela más aún a nosotros a través de su palabra y a través del Espíritu Santo nos guía y nos enseña. Por eso le habla a sus discípulos, nos habla a nosotros. Yo soy el buen pastor. Ustedes conocen cómo hablo, ustedes conocen mi voz. Yo me he revelado a ustedes. Las ovejas conocemos su voz. Y por aquí un hermano me hizo una pequeña observación. Tal vez usted no lo notó, pero ese hermano es muy minucioso. No le digo quién fue, porque también este estudio yo lo entrego. Y me dijo, Roger, no le voy a decir quién fue. Se sienta siempre muy atrás. Y me dijo, háblales de qué es la providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Yo tenía otro concepto, Es importante, hermanos, de estudiar y profundizar. ¿Qué es la providencia de Dios, verdad? Como que cuando estábamos en el catolicismo, la divina providencia, y veíamos un cuadro y esa era la providencia. Bueno, a mí me pasaba así, ¿verdad? Pero ahora que ya estamos de este lado, hermano, no nos podemos quedar con ese conocimiento tan elemental, bueno, ni elemental, tan errado. ¿Qué es la providencia? Como cristianos, sabemos que todo ocurre por una razón, porque el Dios trino y personal ha creado las cosas, todas las cosas, y tiene un plan para todo lo que ocurre. Nada ocurre por azar. Él es soberano sobre todo, de modo que, como dice la Escritura, ni un ave cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Él hace todas las cosas, no solo algunas, todas las cosas según el consejo de su voluntad, como dice Efesios 1:11. Esto es en esencia lo que los teólogos entienden por providencia. Dios tiene un plan y un propósito para el mundo y gobierna la historia de forma de que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, contribuye al logro de ese plan y propósito. Dios no es un mero observador de la historia pasivo, sino que ha diseñado la historia para alcanzar un fin determinado y dirige la historia para que con toda seguridad alcancemos ese fin. ¿Alguna duda hasta aquí, mis hermanos? Dios no lo deja todo al azar, Dios tiene el control de todo. Les voy a platicar algo rápidamente. Ayer que acabamos de evangelizar, fui con un boletero ahí en la central y venía mucha gente y me fui con una boletera, se fue, no me vendió el boleto, me regresé, cuando me lo dieron me quedé a un paso de subir al autobús y me dijo, chofer, ya no te puedo abrir porque ya arranqué. Ya me volteé y dije, bueno, pues me espero. Pasaron 4 minutos, mis hermanos. Me enfermé del estómago en ese momento, no sé qué me pasó. Que si yo hubiera ido en el camión, no me hubiera bajado el chofer a medio camino, me hubiera dejado y ya estaba oscuro. Entonces yo, mientras el chofer no me subió, otra persona de esos maldicientes me dijo, dile que no sé qué. Yo dije, tranquilo, Señor, tú tienes el control de todo. Yo no sabía que en unos minutos eso me iba a acontecer. Gracias a Dios sí llegué bien a la casa. Para que vea cómo Dios tiene el control aún de cualquier situación en su vida, hermano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y luego, si usted me ve más delgado de lo normal, es que me la pasé en la noche un poco malillo y por ahí mi doctora de cabecera me arrimó una cubeta y estuve malillo. Y ya no iba a venir, dije, les voy a mandar al pastor, el hermano Gabriel, que él es el encargado de la escuela dominical. Ahí da todo el tema porque, híjole, andaba, mi esposa ya estaba que le firmara las escrituras. Le dije, espérate. No, dijo, no, sí me sentí mal, pero no, gracias a Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos?
Punto número 9, porque son como 20, hermanos. Él también se reveló a sí mismo a través de palabras específicas para que pudiéramos llegar a un conocimiento más pleno de su carácter y su voluntad. Y para esto le di a un hermano el Salmo 19, 7 al 11. Palabras específicas. ¿Cómo es que se reveló? ¿Qué palabras específicas? Y vamos a ver que el hermano nos habla de su ley, de sus testimonios, ¿verdad? De sus preceptos. Adelante, hermano Héctor. Es el Salmo 19, del 7 al 11. El 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que reconforta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los preceptos de Jehová son verdad, todos justos. El 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que el que destila de los panales. Y el 11, tu siervo es además instruido con ellos, y guardarlos hay gran galardón. Así es, hermano. Palabras específicas, sus testimonios, sus preceptos, su ley, sus principios. Esas son las palabras específicas que creemos que Dios se ha revelado por medio de su ley, de su palabra, en este tema que nos ocupa hoy, las escrituras y la revelación de Dios. Punto número 10. Y aprender lo que es necesario para la salvación y la vida. Y aquí viene un texto muy conocido, y el que me lo diga sin leerlo, le vamos a dar otra rebanada de flan. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. ¿A quién se lo di, mis hermanos? Adelante, hermano Paco. ¿De memoria? Bueno. Y que desde la niñez han sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué le escribe a Timoteo, a los cristianos? Que en esa escritura está contenido todo lo que necesitamos. Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos, todo lo necesario para que vivamos en esta salvación y en una vida conforme a los propósitos de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para eso, para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que seamos perfectos, completos, enteramente preparados para todo, para toda buena obra. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? Ya llevamos 10 puntos. Punto número 11. También Dios se revela a través del recurso del lenguaje humano, el cual es apropiado e idóneo para la comunicación con aquellos que portan su imagen. Y por ahí nos habla en Éxodo, para que ahí lo tenga en cuenta, un texto de las tablas entregadas a Moisés, que Dios las escribió con su dedo, ¿verdad? Con su mano. Fueron escritas por Dios. Un lenguaje humano, la escritura. Mire cómo es Dios. Que después Moisés las haya quebrado y todo, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ahí estaba el dedo de Dios revelándose con lenguaje humano, con lenguaje que todos pudieran leer y entender. Y el texto que vamos a leer es Hebreos 1, 1 al 2, ¿por quién lo tiene por ahí, el 11? Allá está hasta atrás con Carlitos. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está, ¿verdad? El punto 11, a través del lenguaje humano. ¿Cómo nos habla Dios en este tiempo? A través de su Hijo. Y otros que son más estudiosos dicen que no solamente que dice a través de su Hijo, dice en idioma hijo. Es como el idioma inglés. ¿Me estás hablando en inglés? No, me estás hablando en hijo, en ese idioma que el Hijo tiene. Ese es el lenguaje humano que Dios usa a través de su Hijo, a través del Verbo. Punto número 12. Dios, es otro punto, otra declaración que creemos firmemente y que es inamovible. Dios ha preservado en la Santa Escritura la única revelación, la única, no hay otra revelación, nada de que Moroni le habló y que nada, mis hermanos. Es la única revelación autoritativa y completa para toda la humanidad. Dios ha preservado en su santa palabra la única revelación autoritativa y completa. No le tenemos que añadir, ni quitar, ni ponerle, ni que yo pienso que aquí le faltó. ¿Qué quiere decir autoritativa? ¿Alguien tiene un concepto, una idea de qué quiere decir autoritativa? Y que es importante diferenciarla. ¿Sí, hermano? ¿Una sola autoridad? Sí. Bien, ahorita vamos a leer un concepto que anoté aquí. Es importante diferenciarla de autoritaria, ¿verdad? Una persona autoritaria, no está hablando de eso la Biblia, no es autoritaria, es autoritativa. Por autoritativa, por autoridad entendemos que todo lo que afirma y enseña la Biblia es verdad, Él es la autoridad. Al revelar el propósito y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, la Biblia determina la creencia y conducta. Por tanto, la afirmación de que la Biblia es la regla autoritativa de fe y conducta se entiende como un llamado a aceptar las Escrituras como la autoridad única y final e inmutable de las doctrinas y la ética. No hay otra autoridad. Es inmutable, no cambia. Como dicen algunos, ¿verdad? Que a través de las generaciones, bueno, pueden cambiarse ciertos preceptos de Dios y ahora los que no son, Dios estableció varón y hembra, ¿no? Que ahora hembra con hembra, varón con varón y todo eso. No cambia, es autoritativa. Dios a través de sus mandamientos, mis hermanos, mientras el autoritarismo nos hace mal, nos impone, nos sojuzga, la autoridad de Dios es por amor para preservarnos y darnos vida. El autoritarismo es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone sobre nuestra voluntad su poder. Y bueno, ya usted podrá ver otros conceptos de autoritarismo. Para eso vamos a leer el texto que le di a algún hermano. El texto número 12, ¿a quién se lo di? Allá está el hermano Nicasio. Ya vamos casi por la primera parte. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien, hermanos. Si no se escuchó bien, es una oportunidad para que lo lea en su casa de nuevo y lo analice. Ese cuando habla el Apocalipsis de esa autoridad y de que está completa.
la advertencia que se le dio al apóstol Juan ahí en la isla de Patmos de no añadir ni quitar sobre lo que ya está escrito. Dios ha preservado su palabra autoritativa y completa. No hay que quitarle, no hay que añadirle. Todo lo que usted crea y piense son sueños guajiros, no sirven de nada. La palabra está completa. Punto número 13. El origen de la escritura. Y aquí es donde entramos, ¿verdad? Cuando le preguntan sus parientes que nunca han leído la Biblia, están como Peña Nieto que nomás leyó la portada, nunca han leído la Biblia, la tienen abierta y usted les quiere hablar de la palabra y les dice, pues ¿quién escribió la Biblia? ¿La escribieron hombres? No, y usted se queda, pues sí, ¿verdad? ¿Ahora qué le digo? Hermano, por eso es importante conocer el origen de la escritura. Es el punto número 13, donde Dios es el autor, la escritura procede de Dios, y esos argumentos que le escribieron hombres, pues ni modo que le escribieran loros, ¿verdad? O gorilas, o changos. Dios se le reveló al hombre, fue el hombre el que pecó, era el hombre el que estaba hecho a su imagen y semejanza, era el hombre quien necesitaba esa revelación y conocer lo que Dios, el plan de Dios, el evangelio, el plan de Dios para volvernos a ese estado natural que se perdió en el paraíso. Y también le preguntan, ¿todas son diferentes? ¿Sí o no? ¿Le quitaron libros ustedes, los hermanos? Y eso me lo acaba de decir Jonathan, que llegó de Estados Unidos hace poco y que su familia le dijo, ustedes los hermanos separados le quitaron libros a la Biblia. Y usted se queda, caray, ¿sabe más que yo? Leí la importancia, mis hermanos, de saber el origen y conocer que es una de nuestras reglas, que es una de nuestras confesiones de fe, uno de los puntos, el origen. ¿Dónde se origina la escritura? Ellos no le pueden citar ni 4 libros, pero ya con eso, ya no supo usted qué decir. Le preguntaron a uno, oye, a ver, dime, ¿cuáles son los 4 evangelios? Dijo, los 4 evangelios son 3, Elías y Enoc. Y entonces, no saben nada de la Biblia, hermanos, pero si usted no se prepara, pues va a estar peor que ellos, ¿verdad? Porque usted asiste a una iglesia bíblica donde le estamos enseñando y le vamos a enseñar qué es la escritura, el origen, cómo habla Dios, cómo se revela Dios a su creación, cómo la escritura es perfecta, completa, autoritativa y no necesita de nada. Y en esto vamos a ver algo que es súper importante que usted lo entienda. Punto número 14. Toda la escritura fue exhalada por Dios. Ya leímos 2 de Timoteo, ¿verdad? 3:16, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada, exhalada. La palabra inspirada es la traducción de una palabra griega que literalmente quiere decir exhalada por Dios. Cada palabra viene de la boca de Dios, como dice nuestro hermano John MacArthur. Dios sopló su palabra. Toda la escritura es exhalada por Dios. Como dice el texto que les va a leer el hermano al que le tocó, el 14, 1 de Tesalonicenses 2:13, por allá está Salomón. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Así es el texto con el que inicié y que le decía Pablo a los tesalonicenses, la recibieron como palabra de Dios, no se pusieron a discutir, ¿y esta quién le escribió? Y parece, para dar pena, que ellos en los primeros siglos recibieron esa carta y la recibieron, y era el gusto y el gozo de Pablo. Y nosotros después de 2000 años y decirnos cristianos en una iglesia bíblica, de repente no sabemos qué contestar o tenemos dudas o de repente será.
que la escritura es así? ¿O de veras? Ya me puso a pensar mi suegra que me dijo que le escribieron hombres. Caray, ya me puso a dudar. Cada palabra viene de la boca de Dios. Dios sopló su palabra. ¿Tiene una duda de esto, hermano, de que Dios haya soplado su palabra a hombres como usted y como yo, pecadores? Tenemos los evangelios, ¿verdad? ¿Sí se lo sabe? A ver, dígamelos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y luego, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. ¿Ya ve? Entonces es importante, mis hermanos. La otra vez hace tiempo nos dejó el hermano Gabo que nos memorizáramos, ya se nos olvidó. Nos memorizamos más de repente y como que haciéndole así, ¿verdad? Pero no es importante, mis hermanos, dar tiempo a la palabra de Dios, exhalada por Dios. Toda la escritura se le exhaló. ¿Quieres participar, hermano Sergio? Adelante. Se la habló Dios a hombres por medio de su Espíritu Santo. Gracias, hermano. Tocante a ese tema de que toda la escritura es exhalada por Dios, yo también estuve revisando algo que hay unos versículos donde precisamente Jehová dio una indicación de que escribieran gran parte de lo que hizo, sobre todo a Moisés. Ese yo creo que también pudiera ser como un fundamento. Por ejemplo, está Éxodo 34, 1, donde dice Jehová Dios, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras ha hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 17, 14, hermano, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y entonces de ahí podemos también complementar lo que tú estás diciendo de que Dios sopló la palabra, pero también en ese momento ordenó que se escribiera, y fue así como continúa la historia. Sí, hermano, gracias por tu aportación. Como Dios habló, ¿verdad? Y le dio instrucciones, escríbela para que se queden en la memoria y para que también teman las siguientes generaciones y vean cómo nuestro Dios actuó. Sí, hermana Lidia, adelante. Vamos a acabar a tiempo, adelante, hermana. Se me viene a la mente que podríamos nosotros decir ante la gente, es que la palabra es inspirada por Dios, pero si nos preguntan, ¿cómo puedes tú asegurar que es inspirada por Dios y no por hombres? A mí se me viene a la mente que las palabras de los hombres no son capaces de transformar a las personas y solo la palabra de Dios puede dar vida y transformar. Y si los hombres lo hubieran inventado, entonces el Dios que está ahí revelado sería parecido a nosotros, sino como el gran Dios todopoderoso y perfecto que se revela en su palabra. Así es, hermana, gracias por su aportación. Y es que la mayoría de la gente que opina ese tipo de cosas es porque nunca ha leído y porque ahora sí quieren refutar a un Dios santo, ¿verdad? Y nunca han leído la Biblia. Pregúnteles usted a ver, bueno, ya que está refutando, ¿qué libros has leído? ¿Qué parte de la Biblia has leído? Y nomás pregúntele cuáles son los 4 evangelios y le van a dar esa respuesta que yo le di. O pregúntele quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién los escribió? Moisés, ¿verdad? Dijo un presidente de la República que Adán había matado a Abel, que no sé qué. Dije, ay, caray. Bueno, pero ese tipo de cosas, esa gente que le hace esas preguntas siempre con el fin y con el propósito de ni les interesa, ni tienen entendimiento, ni han leído nunca la Biblia. Mejor mándelos a que lean un poco. Punto número 15. Habiendo sido entregada de manera exacta a través de varios autores por inspiración y acción soberana del Espíritu Santo.
por varios autores. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia, mis hermanos? A ver, el hermano Luis está contestando todo. ¿Alguien de acá de esta fila? ¿Ya? ¿Cuántos autores más o menos hay en la Biblia? Muchos. Son los años que yo tengo, poquito más de 40. 40, ¿verdad? ¿Por cuántos años fue este tiempo que Dios permitió que esos autores, a través de diversas épocas, por eso, esa puede ser una respuesta? ¿Tú crees que 4 personas en distintas partes de esos continentes donde no había sido tan fácil y de esos países comunicarse como ahora, pudieran haber estado tan de acuerdo y ponerse de acuerdo y que todo concordara de una manera tan perfecta para escribir a través de 1500 años? Eso es lo sorprendente de la Escritura, que es inerrante, que es completa y que es perfecta. Y ahí es otra razón por la que entendemos que el Espíritu Santo sopló a través de estos autores. Y bien importante lo que dice nuestra hermana, las palabras del hombre no pueden dar vida. Las palabras del hombre no sirven de nada, no trascienden. Fue entregada por 40 autores aproximadamente por 1500 años. Punto número 16, que tiene que ver con el número de libros que nosotros tenemos. ¿Cuántos libros tenemos? 66. ¿Cuántos son en el Antiguo Testamento? 39 y 27, ¿verdad? De los 27, quite 4 cartas, 4 evangelios. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cuántas escribió Juan? ¿Cuántas escribió Pedro? Judas, ¿verdad? ¿Quién más escribió alguna carta? Es importante, mis hermanos, tener esa cultura y ese conocimiento general de esos datos de la Biblia. Santiago, ¿verdad? El hermano del Señor. Pedro con su primera y segunda carta, y que es el texto que no leímos, ¿verdad? Segunda de Pedro, no lo leímos, 1:19 al 21. ¿Quién lo tenía? Por allá está. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Todos fueron santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo eso, hermanos? Lo dejó escrito Pedro. Y una persona me preguntaba, oye, ahí en la escuela, y para coincidencia, era día de San Pedro que le celebran ahí atrás de la escuela. Dijo, oye, pero la Biblia que la escribieron hombres, le digo, a ver, tú al rato vas a ir a una fiesta de un hombre que se llama Pedro y que yo creo que Dios lo inspiró a escribir esa carta, parte de la Biblia. Yo creo eso y tú no crees que Dios lo ha inspirado, pero sí le vas a ir a hacer una fiesta a un bulto que está ahí. Entonces no eres congruente con lo que crees y con lo que dices. Pues me dijo, tienes razón. A veces nomás hablamos por hablar. Punto número 16. Nosotros, por lo tanto, recibimos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento como la palabra. Déjeme le muevo aquí porque se me movió la compu. Como la palabra perfecta, infalible y autoritativa, puesto que
La plenitud de la revelación fue dada en Cristo y en su obra redentora terminada. Puesto que sucedió esto, no habrá ni será necesaria ninguna revelación normativa nueva hasta que Cristo regrese. Ya nos revelará Él lo que Él quiera, ¿verdad? Mientras nos tenemos que conformar con la revelación que Él nos ha dado en su palabra. No andemos inventando cosas. Hebreos 1:1 al 2. ¿Quién lo tiene? Adelante, Luis. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias, hermano. Dentro de este punto yo leí dos palabras, infalible y autoritativa. Ya leímos, ya entendimos qué es lo que es autoritativa, pero si yo le pregunto qué es infalible, o por qué nadie me dice, hermano, espéreme, ¿qué es infalible? A ver, hermano Pacho. Que no se puede borrar ni cambiar. Que no puede mudar ni cambiar. Bueno, por ahí va. Borrar o cambiar. ¿Alguien más que tenga otra idea de lo que es infalible? Ale. Que no falla. Que no se falla. equivoca. Muy bien. Cuando no entienda un concepto, hermano, levante la mano y pregunte y lo podemos ampliar. Y se supone que es tarea de nosotros, los que preparamos el tema, cuando encontremos una palabra que de repente nos salta y que no la entendamos, investigarla un poco y explicarla, ¿verdad? Infalible, que no puede fallar, sin defecto, incapaz de tener errores, porque si ésta tuviera errores, entonces no sería la palabra de Dios. Por tanto, es infalible. Ahora, si fuera la palabra de Dios y fuera infalible, entonces Dios no sería Dios, mis hermanos. Así de sencillo, porque Él es infalible y perfecto. Eso significa infalible, que no falla, que no tiene defecto, que es incapaz de tener errores. Y solo la palabra de Dios es infalible e inerrante. ¿Qué querrá decir inerrante? Que no tiene error. Muy bien, mi esposa como siempre. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quieren ampliar más ese término? Yo también los tuve que investigar, porque de repente se nos... Adelante, Ramón. Que en sí misma no se contradice, aunque dice la gente que sí. No hay error y no se contradice ni se contrapone en un versículo entre sí. Así es. Esa es otra. Adelante, hermana. Sí, que no se equivoca. Que no se equivoca. Más de 40 autores en diferentes épocas, en diferentes países, que no tenían WhatsApp, correo electrónico y que se pusieron de acuerdo y que todo, ¿sí?, está de una manera perfecta y armoniosamente escrita. Solo la Biblia es inerrante siempre y perfecta. Un ejemplo de que la Biblia siempre es inerrante, bueno, podemos poner a una persona que es muy inteligente y que le va muy bien en la escuela, que en algún examen sacó todas bien, y ay caray, él es inerrante, ¿verdad? Pero en el siguiente examen se saca 3 respuestas mal. Entonces fue inerrante una vez, acertó a todas, pero no siempre. Y la Biblia siempre, siempre, eternamente será inerrante porque es la palabra de Dios. O aquel ejemplo que escribí aquí de un beisbolista que de repente sale inspirado y tiene un juego perfecto, sin hit, ni carrera, ni dio ninguna base, ponchó a todos los 27 que se le pusieron, y ese se llama juego perfecto. Es inerrante ese pitcher, ¿verdad? Pero al otro domingo o el otro juego sale
le meten home runs como nada, entonces quiere decir que no es perfecto ni inerrante. Solo la palabra de Dios es inerrante. ¿Hasta aquí alguna duda, mis hermanos? Ya vamos entendiendo cuál va a ser la dinámica, aunque mis hermanos la van a mejorar, van a ver, yo los conozco, la mecánica o la logística de estas enseñanzas. Punto número 17, ya casi vamos a terminar a tiempo. Y es parte de lo que ya leímos en sus manuscritos originales, la escritura común, todo y todas sus partes es inerrante. No se contradice Juan con Pedro, ¿verdad? Sin error en todo lo que afirma. Salmos 119, 160. ¿A quién se lo di por ahí? Es el hermano Alejandro. Todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. Así es, todas sus palabras son verdad y son justas y permanecen para siempre. Es inerrante como un todo y en todas sus partes. En cada libro, en cada capítulo, en cada versículo, entendemos que la palabra de Dios es perfecta, infalible e inerrante. Punto número 18, y para terminar, debido a que hay un autor divino, ya entendimos que fue Dios, ¿verdad? Detrás de toda la escritura, nosotros podemos llegar con confianza a tener un entendimiento armonioso y doctrinalmente unificado de toda la escritura. Además, Dios en su amorosa providencia, lo que ya vimos como providencia, ha determinado preservar su palabra como pura y confiable a lo largo de la historia. De la misma manera en que yo a la iglesia primitiva a discernir y a identificar el canon de la escritura que él inspiró, hasta ahora la ha mantenido intacta. Hay un autor divino, hay un autor detrás de todo esto. ¿A quién le di el Salmo 12, 6 al 7? Y acuérdense que el Señor Jesucristo dijo en Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. ¿A quién le di el Salmo 12? Por allá está el hermano. Versículo 6 nos dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Ahí está, ¿verdad? Dios ha preservado su palabra y las cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar nada. Se le escapa al Señor de su palabra. Lo que Él dijo se cumplirá y se está cumpliendo al pie de la letra. Podemos tener esa confianza en su escritura, en que Dios dictó y nos dio la capacidad desde la iglesia primitiva para entender e identificar el canon de la escritura. Y hasta aquí nadie me ha preguntado, hermano, ¿qué es el canon de la escritura? A ver, alguien que quiera opinar, por acá está la hermana, si quiere levantar la mano para que le den el micro. Es la suma de la totalidad de los libros aceptados como inspirados de la Biblia. Así es. Hay varios significados o definiciones para canon. Puede ser una norma de vida, de reglas y de preceptos. Puede ser una sociedad, nos regimos bajo este canon. Pero para nosotros el canon también es la vara de medir, es el conjunto de los 66 libros que fueron conformados como esa totalidad, donde no hay más que agregar, ni quitar, ni poner. Ese es el canon que fue inspirado a los teólogos del siglo IV, la totalidad de los 66 libros sagrados. ¿Hasta aquí alguna duda, mis hermanos?
Es importante que de repente usted ve ahí en el internet, ¿verdad? Es una bendición y puede estudiar acerca del canon. Adelante, hermano Paco, Pancho. Yo tengo entendido que a partir de cuando Martín Lutero tradujo del otro idioma, redujo la Biblia a 66 libros, porque 7 libros que eliminó él no eran libros hebreos, eran libros griegos, según tengo entendido lo que yo he leído, y es por eso que se ha considerado hasta hoy esa colección de 66 libros. Bueno, de hecho esa división ya la habían hecho precisamente autores hebreos, porque no introdujeron en ese canon hebreo de sus libros, que para nosotros son 37 en el Antiguo Testamento, 39, perdón, pero para ellos no era así, porque ellos tenían menos libros, pero no era porque tuvieran menos, era porque primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes venían juntos, y las crónicas también. Entonces, si usted le suma, no va a dar lo hebreo con lo de nosotros, pero fueron ellos en los primeros siglos que no aceptaron esos libros apócrifos como dentro del canon hebreo, porque del Nuevo Testamento no hubo ningún problema, los 27 libros pasaron, aunque sí con ciertas dificultades al principio con el libro de Santiago, ¿verdad? Que decían que no era inspirado, que no era, o algunos otros libros, creo que segunda y tercera de Juan, y Judas parece que no eran al principio muy bien aceptados, pero hubo ese meterse esos hombres de Dios y entender cuál era la voluntad de Dios y saber por qué meter esos libros, sí, y por qué no. Y había varias reglas que ellos habían determinado. Por ejemplo, para incluir un libro en el Nuevo Testamento es que fuera un libro apostólico. Hermano, pero Pablo escribió varias cartas, pero él fue apóstol. Pero por ejemplo, Lucas escribió Hechos y no fue apóstol. Bueno, estuvo vigilado y estuvo auspiciado, ¿verdad? Por Pablo y por los apóstoles. Estuvieron ahí bajo su cuidado. Y en el Antiguo Testamento, si no se le reveló a algún profeta ese libro o a Moisés, no era aceptado como dentro del canon hebreo. Por eso la diferencia está en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Pero toda esa gente que quiere poner a pique no sabe ni eso, hermano, y no sabe de los libros apócrifos. Ustedes le quitaron a la Biblia, pero por eso es importante, no solo como iglesia, sino conocer todos de dónde vienen esas determinaciones. Y adelante, hermana. Sí, voy a decir algo muy breve. Sobre libros apócrifos, entre ellos en la Biblia Católica Romana está Judith, Macabeos, pero para que tengan una como ligera pista, por así decirlo, son libros que no entran en el canon porque contradicen al Evangelio mismo. Si algún día leen por ahí una parte, no recuerdo si es en Judith o algún libro, pero dice que si eres rico, des todos tus bienes y te irás al cielo. Y sabemos claramente que es por la fe. Entonces es ahí donde sabemos que no está pasando el canon y por eso es que son excluidos, porque obviamente eso no es de inspiración divina. Y es todo. Gracias, hermana. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Que los que determinaron este canon no incluyeron, por ejemplo, esos libros. Dijeron, esto no es inspiración divina y contradice. Efectivamente, eso fue lo que tomaron como reglas de fe y reglas de, caray, pues esto no. Otra cosa que determinó, por ejemplo, Macabeos, fue que él escribió entre el año 400 antes de Cristo y la venida de Cristo. Pero una de las reglas era que fuera escrita por algún profeta. Y en ese tiempo, esos 400 años, no hubo profeta. Desde Malaquías hasta la venida del Señor Jesucristo con Juan el Bautista, hubo un silencio de Dios por 400 años. Entonces, por eso no incluyeron primera y segunda de Macabeos. Y son cosas bien fáciles de rebatir, pero tenemos que capacitarnos. Pero aquí lo importante es aprender, mis hermanos, qué creemos nosotros y por qué. Ser un poco más serios en escudriñar, en aprender. Hay tanta información, ahora no hay pretexto para no aprender más
de nuestra confesión de fe. Y así va a ser acerca de muchos temas, mis hermanos. Le vamos a estar usted planteando en qué vamos a creer como iglesia y usted tomará la decisión de decir si es cierto, si es una doctrina sana, es bíblica y estoy en una iglesia bíblica. Amén, mis hermanos. Adelante, hermano Sergio. Hermano, entonces, a ver si no provoco desorden, hermano. ¿Podemos leer los libros apócrifos? Yo digo que sí, hermano, pero primero hay que leer los de nosotros y luego los apócrifos como cultura general, precisamente para darnos cuenta de esto y de lo que dice la hermana que no coinciden y lo que nos va a decir el pastor. A ver, pastor, ya levantó la mano por allá. Los libros apócrifos, lo que pueden aportar para nosotros es como parte de historia. No tienen poder para obrar en el alma, como lo hacen los libros inspirados, pero son importantes para nosotros entender la historia incluso de la iglesia, de la redención. Y hablando un poquito acerca de lo que mencionaba el hermano Francisco, cuando Lutero escribe o traduce la escritura, hay una parte de la historia que dice que Lutero separó los libros, pero porque en ese tiempo se estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces estaban prohibiendo la Biblia protestante, por decirlo así. Y entonces, para que no quitaran la Biblia de los 66 libros inspirados, Lutero se vio obligado a tener que escribir los libros apócrifos, pero con una nota importante al final, que decía que esos libros apócrifos, que son deuterocanónicos, que significa después del canon. Entonces, Lutero escribe estos libros también, los une a la Biblia, bueno, los traduce también, los une a la Biblia, a nuestra Biblia, a la que nosotros conocemos como inspirada, pero con el propósito de que no la eliminaran, porque en ese tiempo se estaba persiguiendo a la iglesia. Pero a la pregunta de Sergio, ¿debemos o podemos leer los libros apócrifos? La respuesta es sí, porque nos ayuda a entender mucho acerca de la historia de la iglesia y la historia de la redención, pero no tiene ningún poder que obre en el corazón del hombre. Gracias. Por allá no está nuestro hermano acá, Ramón. Solamente quiero hacer un comentario, hermano. En toda la palabra de Dios siempre se dice, Dios ha dicho, Dios dice. En todos los macabeos, en ninguna parte dice esas partes. Y el autor de Macabeos en el segundo libro dice, o sea, desautoriza por completo todo. Dice, así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración diciendo esto. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. O sea, no es inspirada por Dios. Así es, ¿verdad? Es como el libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías, si usted abre su primera página, Jehová me dijo, vino a mí palabra de Jehová. Él reconoce que Dios era el que le estaba hablando. Adelante, Ramón, tú. Sí, digo, para precisar lo de la confesión de fe. Algo que deseo usted, como dice, si llegan y me preguntan y me debaten, pero la intención no es que lleguen y me pregunten y me debatan, sino más bien yo entender qué es lo que cree Iglesia Bíblica solo por gracia, y una vez que yo estudié toda la confesión de fe, con base a eso que se me está enseñando, decir si quiero pertenecer a este grupo o a esta iglesia, o sabes que yo no estoy de acuerdo con esta doctrina, creo que podría ir por este lado, pero si es una doctrina no bíblica, pues entonces yo como creyente, y si no creo en esa doctrina, pues no tendría
como cabida, por así decirlo, porque entonces me estaría conflictuando yo con la iglesia por una cuestión doctrinal. O sea, la intención creo yo no es como crear ese debate, pues, sino más bien ver si participo o soy miembro de esta iglesia. No sé si estoy en lo correcto. Sí, así es el primer propósito de la confesión de fe, no esconderle nada, que usted como miembro de esta iglesia se acepta ser miembro de iglesia bíblica, sepa en lo que cree, en lo que creemos todos como iglesia, y lo de rebatir no, pues como dice nuestro hermano Ramón, mejor tomará la decisión, sabes que esto no me parece, esta doctrina yo no creo que sea así, y adelante. No más le puedo decir una cosa, que yo siempre que llegué a una iglesia, he estado en varias, nunca se preocuparon por enseñarnos esto que estamos viendo ahora nosotros, que cada persona, cada hermano sepa en lo que creemos. Y a lo de rebatir, pues yo lo hablaba un poco con los de afuera, ¿verdad? Que se acerca la suegra y no sabe ni qué, pero sí saberle contestar en segunda instancia y menos importante. Así es, adelante. Buenos días. Solo para reforzar lo que había dicho el pastor, en cuanto a los libros apócrifos, solo para respaldar, por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 1, en la sección 3, dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia y por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. Nada más como para reforzar esta parte de que no solo es algo que se ha confesado como en esta confesión que estamos haciendo como iglesia, sino que desde los principales reformadores, que fue la Confesión de Fe de Westminster, creo que en el 1646, no es algo que sea nuevo, sino que los reformadores creyeron esto de que sí, que son libros, pero son meramente humanos y no inspirados por Dios, pero no están aprobados como escritos de Dios, solo para reforzar esa parte. Gracias, hermano. Nos da gusto que jóvenes participen, ¿verdad? Y se quieran documentar. ¿Cuántos años tienes, Eduardo? 16. No, hombre. Como una observación de esos libros eliminados, está el libro de sabiduría. Yo encuentro temas muy positivos, pero también hay cosas que no son, pues, creíbles, no son de parte de Dios. Inclusive ahí habla muy fuerte de la idolatría, capítulo 11, libro de sabiduría. Sí, hermano. Sí, pues si la gente los leyera, no estaría reclamando que por qué no están, dirían, y qué bueno que los sacaron, se hablan en contra de ellos. Adelante, hermana. Acá, ya casi para terminar, no sé. Pero vea qué importante es conocer. Adelante, hermana. Bueno, es una recomendación para toda la iglesia. Es que si algo se les hizo raro como escuchar el canon o las confesiones, les invito a que escuchen Ministerios Ligonier. Por ejemplo, hay ahí una serie que es de Lutero al Rayo o del Rayo a la Reforma y cuenta la historia de Martín Lutero, pero también de dónde vienen estos cánones, por qué los hicieron y da una perspectiva muy amplia que les recomiendo que de verdad la escuchen si es que no entendieron algo de esto. Y es todo. Gracias, hermana. Entonces tenemos tarea. Hay mucho material, mis hermanos. Hay que documentarnos. ¿Hasta aquí alguna última pregunta? Ya todos nos queremos ir. Vamos a orar para retirarnos. Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste, mi Dios. El conocer, aprender más de ti. Como iglesia, Señor, saber en qué estamos fundamentados y es en tu bendita palabra. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, guíanos, Señor, a los maestros, a las clases que vienen, Señor, a transmitirlas de manera fiel. Y, Señor, gracias por el cuidado que tienes de tus hijos, de tus ovejas. Te doy gracias y te ruego que nos lleves a cada uno de nosotros a nuestros hogares, a los que salimos a carretera y también a los que viven aquí en Irapuato, Señor. Gracias te doy en el glorioso nombre de Jesús.